Buenas tardes, noches a todos, ¿no? Casi. Es un honor para mí, yo soy David Soto, alcalde, y es un honor para mí estar aquí presentando a Jesús y al libro de Jesús. Este libro, como sabréis, se titula El fracaso de la felicidad. Así que lo que voy a hacer, de manera lo más breve posible, es intentar dar un contexto para entender por qué la felicidad ha fracasado y qué es esta felicidad que ha fracasado. Creo que no es necesario que presente a Jesús, ¿no? Todos los que estoy aquí estoy seguro de que conocéis a Jesús. Yo lo único que querría decir es que aquellos que hayáis visto vídeos de Jesús o aquellos que hayáis leído, por ejemplo, La filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, publicado el año pasado por esta misma editorial y que estará, creo que, disponible aquí también, ¿no? Os recomiendo vivamente que acudáis a la crítica de la razón literaria, ¿no? Aunque en principio penséis que pueden no interesaros conocimientos, ¿no? Exhaustivos sobre teoría literaria, porque estamos hablando de un texto sin precedentes, ¿no? Y que es altamente iluminador para todo tipo de cuestiones, ¿no? De eso creo que hablaremos después a propósito de la literatura. Pero con respecto a la felicidad, para mí es muy agradable, sencillo diría incluso, hablar de este tema porque yo con Jesús en esto pues estoy prácticamente de acuerdo en todo, sino en todo, ¿no? Y son temas que son de mi interés, ¿no? O son de mi máximo interés. El fracaso de la felicidad, y esto es importante entenderlo, es el fracaso de la democracia moderna. No podemos confundir democracia moderna con democracia y no podemos confundir bajo ningún concepto democracia con republicanismo, ¿sí? De la misma manera que no podemos confundir, no sé, feminismo, ¿no?, con cualquier otro tipo de movimiento de defensa de intereses femeninos. Decía yo que el fracaso de la felicidad es el fracaso de la democracia moderna porque es el fracaso de ese mundo creado, por una parte, por el protestantismo, ¿no?, que da lugar, entre otras cosas, a la Revolución Americana, y por otra parte, por la Ilustración, que da lugar, entre otras cosas, y de manera, en parte retrospectiva, ¿no?, a todo el mundo que va a nacer después de la Revolución Francesa, que va a ser un mundo, contra lo que se diga, muy asociado a la idea de totalitarismo, ¿no?, donde la idea de democracia va a estar asociada a la idea de totalitarismo. Para entender por qué el fracaso de la felicidad es el fracaso de la democracia moderna, si es que esto le resulta, digamos, sorprendente a alguien, tenemos que retrotraernos a 1776, Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Un texto que hoy en día leemos como si fuese un texto transparente, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en un texto esotérico, prácticamente, como un texto escrito en clave. De las 56 personas que firman la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, 55 son protestantes, ¿sí? Y uno católico. De esos 55 tenemos a cuatro muy conocidos, Jefferson, Franklin, Paine y Smith, ¿no?, que son deístas, pero que al mismo tiempo también pertenecen a iglesias protestantes. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la diferencia entre la antropología protestante y la antropología católica, entre la concepción del hombre que tiene el protestantismo en toda su diversidad de iglesias y el catolicismo, es muy grande. Y nosotros pues podemos considerarnos católicos, ateos, agnósticos, deístas, animalistas, veganos, lo que queramos, ¿no? Pero estamos bajo la influencia de estos marcos, y diría que en gran medida del protestante. En esta declaración de 1776 se produce una declaración que no tiene precedentes en la historia de la humanidad y que yo creo que no se reflexiona sobre su significado. Los Estados Unidos se proclaman independientes de Inglaterra y básicamente lo que vienen a decir es que ellos consideran que hay 3 derechos inalienables de la persona, inalienables, que no se pueden discutir y que han sido otorgados por el Creador, por Dios. Esos derechos son la vida, ¿vale?, estaremos de acuerdo, la libertad, también estaremos de acuerdo. Decía que esto es un texto esotérico, hay que ver a quién se refiere vida, a qué tipo de sujetos y libertad. Pero el tercer derecho inalienable
es la búsqueda de la felicidad. Y es importante reparar en la diferencia entre decir búsqueda de la felicidad y felicidad. Y se dice que para conseguir estos tres elementos se legitima la constitución de un gobierno que asegure que estos tres elementos, ¿no?, estos tres derechos inalienables de la persona, pueden llegar, digamos, a... O sea, se efectúan, ¿no? O sea, se vela por ellos. Insisto en la expresión, ¿no?, la búsqueda de la felicidad, porque a la par de la vida y de la libertad se está situando como derecho inalienable la felicidad convertida en deseo, en algo que continuamente tienes que estar buscando, ¿no?, que continuamente tienes que estar persiguiendo. Esto es una novedad absoluta y que, insisto, solo tiene sentido dentro de un marco protestante. Entonces, en esta primera declaración, ¿no?, de la felicidad como un derecho inalienable, tenemos una de las explicaciones porque la democracia moderna, que está basada en esto, fracasa. Otro de los pilares agrietados, de los pilares muy problemáticos, ¿no?, de la democracia moderna, surge más o menos al mismo tiempo, décadas antes en realidad. Y surge también del ámbito protestante, en un contexto además furibundamente anti-español, con el conde de Shaftesbury, y que es básicamente la creación de la estética. Hoy en día nadie discute, ¿no?, lo que es la estética. Pero la creación de la estética lo que hace básicamente es que el acercamiento que los seres humanos tienen a la realidad, diría, ya no solamente a las obras de arte, ¿no?, pero en específico a las obras de arte, deja de estar vehiculado por mecanismos racionales, por la racionalidad, y pasa a estar vehiculado por los sentimientos. Por lo tanto, el entendimiento, ¿no?, de la realidad en cuanto yo, ser humano, ¿no?, ser humano común, y de las obras de arte, está vinculada por mis sentimientos, por lo que yo creo, por lo que a mí me apetece. Esta revolución sigue y sigue y sigue y sigue, hasta que a finales del 18, Schleiermacher, un teólogo alemán, llegará a decir incluso que la teología no es cuestión de razón, de racionalidad, como decía Santo Tomás de Aquino, defendía Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, o el catolicismo, sino de sentimiento, ¿sí? Tenemos, insisto, estos dos elementos, pero estos dos elementos quedamos por descontado, ¿no? Porque si yo leo una novela, o si yo veo una película, ¿quién va a poner en duda mis sentimientos, ¿no? Si yo me siento una cosa o la otra, si yo me siento mujer, hombre, unicornio, ¿quién va a poner en duda mis sentimientos, ¿no? Entonces esta idea de los sentimientos, de lo que uno siente, está por todos los lados, ¿no?, hasta el punto de anular, ¿no?, la propia racionalidad humana, ¿no? Y la idea de que uno es no solamente libre, porque uno precisamente desde una perspectiva antropológica católica siempre es libre de hacer lo que quiera, de que uno es libre de perseguir la felicidad como si todos fuésemos réplicas de Ana Karenina o Madame Bovary, ¿no?, abocados, ¿no?, a la autodestrucción y al fracaso y al suicidio, es también parte de esta historia. Pero habiendo dicho esto, la gran pregunta entonces es, ¿por qué? Porque esto, que a mucha gente le puede parecer muy bonito, le puede parecer muy deseable, fracasa. Esto fracasa sobre todo por una razón, y es una razón que Jesús trata en el libro. Fracasa porque no es solo que la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos presente por primera vez en la historia como derecho inalienable la búsqueda de la felicidad, ¿no?, que es un poco como si presentase la idea del derecho a ser unicornio o una cosa así, es una cosa realmente muy sorprendente. Fracasa porque por primera vez en la historia también el mercado pasa a controlar al Estado, a las poblaciones y al planeta entero, y no se discute. Se crea una ideología, ¿no?, la ideología del libre mercado, que es una ideología. Ustedes se darán cuenta hoy en día de que paradójicamente aquellos que defienden el libre mercado no practican el libre mercado, y los chinos, por ejemplo, que no pierden el tiempo en estas disquisiciones, son los únicos defensores del libre mercado, de eso que se llama libre mercado hoy en día, o del comercio como instrumento civilizatorio. Entonces aquí estamos ante otro elemento fundamental que va a explicar por qué el fracaso de la felicidad y el fracaso de las democracias modernas. Y es que nosotros asumimos ya como algo normal que el mercado controla el Estado y controla las poblaciones. Y esto es una anomalía histórica. Cuando se nos dice que
Claro, es que si defendemos una economía planificada quiere decir que el Estado o la población decide, ¿no? En qué sentido puede o no puede, quiere o no quiere, ¿no? Gastar el dinero en esto, en lo otro, hacer esto o lo otro. Habitualmente se nos acusa de que somos comunistas, ¿no? Sin embargo, se nos da la impresión de que podemos, por ejemplo, dominar el planeta y el cambio climático y tal. Lo podemos dominar todo, menos el dinero. El dinero no vaya a ser que usted quiera coger un poco, ¿no? Nos lo tienen que controlar otros, ¿no? ¿Por qué digo que esto es la raíz principal del problema? Porque la democracia moderna, que nos dice que podemos buscar la felicidad y que todo lo que nosotros sentimos, pues está bien y es algo por lo que debemos apostar, en realidad necesita convertirnos en consumidores. Y al consumidor lo que hay que darle es aquello que quiere, o inducirle más bien, a que piense aquello que nosotros queremos que piense. En este sentido, por ejemplo, fíjense que en la cuestión de la inteligencia artificial hay una diferencia muy grande de la que no se habla, creo que esto lo había comentado contigo alguna vez. Es por ponerlo de manera muy clara, en dos grandes bloques. Es la inteligencia artificial digamos, de impronta estadounidense, que por desgracia es la occidental, ¿no? Nosotros prácticamente no tenemos inteligencia artificial, y la inteligencia artificial china. La china está volcada en la industria, está volcada en aplicaciones prácticas de la vida cotidiana, de simplificar procesos, etcétera, etcétera. La americana está volcada en la propaganda, en las redes sociales, en la propaganda, en básicamente monitorizar mentes, controlar mentes, y en eso que se da a llamar ahora la seguridad, ¿no? Mediante ejemplos distópicos como Palantir. No sé si han escuchado hablar de esta empresa, de Peter Thiel, que básicamente se dedica mediante algoritmos a predecir en Gaza, por ejemplo, qué niños se van a convertir en delincuentes para mandar drones y asesinarlos, ¿no? O que en los Estados Unidos con el ICE este famoso, que desde luego ya existía antes de Donald Trump y hacía lo mismo, aunque no de la misma manera, desde luego, pues para hacer monitoreos ciudadanos de qué inmigrantes van a delinquir, cuáles no. Esto es lo que ha hecho el mundo occidental con la inteligencia artificial, convertirla en un instrumento que solo se puede entender desde el mercado, desde la idea de los ciudadanos no son ciudadanos, sino son consumidores. Entonces, para ir acabando, habiendo dicho esto, algo de lo que nos tenemos que dar cuenta, ¿no?, es de que el fracaso de la felicidad y el fracaso de la democracia moderna no supone, como en todos los fracasos, que como ha fracasado se retire, desaparezca y comience algo mejor. Todo lo contrario. El fracaso de la democracia moderna supone que nos vamos a tener que tragar podrido y de manera, digamos, forzada, lo que era la solución natural de las democracias modernas, de las democracias liberales y de este mundo basado en la felicidad. ¿Y cuál era esa solución? ¿Cuál era ese horizonte? Eso que hoy se da en llamar poshumanismo. Es decir, desligar al hombre por completo de toda su herencia antropológica, desligar al hombre de su territorio, desligar al hombre de la misma idea de familia por considerar que tener una familia no te permite buscar tu felicidad, hasta llevarnos a este mundo distópico en el que, y lo que voy a decir ahora, si ustedes no han leído sobre el tema, pues pensarán que estoy loco y tendrán toda la razón en pensarlo, pero si han leído del tema verán que no, si han leído, no sé, los libros de referencia de Klaus Schwab, este señor que durante 40 y pico años fue presidente del Foro Económico Mundial, de Ray Kurzweil, uno de los gurús del poshumanismo, se darán cuenta de que esta gente, desde las instituciones de gobernanza mundial, no en reuniones secretas, al estilo los papeles de Epstein, sino de manera abierta, lo que están diciendo es, ciudadanos del mundo, occidental, porque se dirigen a nosotros, curiosamente, no se dirigen a otras partes del mundo, en el año 2040, cuando la inteligencia artificial supere con creces la velocidad de procesamiento del cerebro humano y la inteligencia humana, según ellos, ¿no?, cuando esto suceda, ustedes van a tener dos alternativas. O hacen lo que nosotros le decimos, porque tienen que entender, ¿no?, que para que la sociedad progrese tenemos que aliarnos con las máquinas y dejar atrás el estúpido Homo sapiens, ¿no?, que es un ser mortal, un ser insignificante, ¿no? O hacen esto, o serán como monitos llamados Homo sapiens.
la prueba de que esto que les estoy diciendo, que es el gran peligro que está detrás de la gran alerta que nos lanza aquí Jesús, es así, es que si piensan en los famosos papeles de Epstein y hurgan un poquito en los papeles, se darán cuenta de que lo más escandaloso, por desgracia, no es la cuestión de la pederastia ni de los probables asesinatos, ¿no? Siendo algo absolutamente trágico y no hay posibilidad de concebir mayor mal al margen de esto. Lo peor no es esto, lo peor es que toda esta gente estaba intentando y está intentando hacer experimentos poshumanos con la llamada biotecnología. ¿En qué consisten estos experimentos? En que esta gente ansía conseguir algo que nunca antes se ha podido conseguir en la humanidad. Si ustedes recuerdan a Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, un aristócrata como Jorge Manrique reconocía, ¿no?, que bueno, que los que trabajan por sus manos y los ricos y los nobles, pues al fin y al cabo son iguales porque la muerte los iguala. El sueño húmedo de toda esta gente, y lo están poniendo, digamos, en claro, y tiene mucho que ver con la idea de comunidad elegida, del protestantismo y con todas estas cosas que os estaba contando, es básicamente conseguir que aquel que tiene poder pueda prolongar su vida, casi indefinidamente. Jeffrey Epstein se inyectaba toda una serie de sustancias para que sus tejidos viviesen más, etcétera, etcétera, y que sus hijos sean aquellos destinados a gobernar el mundo. Y yo sé que esto parece delirante, pero piensen que este señor Epstein tenía una granja, así llamada, de mujeres, donde las inseminaba de 20 en 20, creo, algo así, porque quería crear una superraza con su ADN, ¿no? O en España tenemos un señor, que lo conocerán ustedes, sale en Horizonte, Martín Varsavsky, un sionista muy metido en estas cosas, que pues también quiere enviar embriones, obviamente con su semilla, a Marte. Es decir, no me hagan a mí culpable de la locura de los demás, ¿no? Es decir, esto es lo que está detrás de este libro. Contra todo esto, ¿lo que hace Jesús? Pues Jesús nos muestra que toda esta civilización protestante que nos ha colonizado, todos nosotros en mayor o menor medida, somos forzados a seguir unos patrones de vida protestantizados basados en la idea de comunidad elegida, en la idea de predestinación, tú lo vales, tú eres fantástico, persigue tus sueños, no, todo este tipo de cosas, ¿no? Aunque eso es así, en realidad, esta civilización protestante, que nadie confunda lo que voy a decir con proclamas nacionalistas, ha sido creada en contra de la civilización católica y de la civilización hispana, que defendía una serie de postulados radicalmente contrarios. Lo que hace Jesús aquí es recuperar esa tradición, que está viva en la literatura de los siglos de oro, que es la literatura que sin ningún tipo de discusión va a penetrar en todas las literaturas, no solamente occidentales, sino mundiales, ¿no? A partir del siglo XVII, y que va a hacer que se dé la paradoja, por ejemplo, y aquí verán que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con romanticismos nacionalistas, la paradoja de que si ustedes leen escritores españoles de los últimos 250 años, van a ser muy pocos los que pertenezcan a la tradición hispana. Muy pocos. Hoy en día, Juan Manuel de Prada y no sé, alguno más habrá, pero yo no lo conozco, no me doy cuenta ahora. Y sin embargo, si van a tradiciones como incluso la inglesa, o la checa, o tradiciones incluso de países protestantes, se van a encontrar a escritores que siguen esta tradición. O sea que aquí no estamos hablando de decir Make Spain Great Again, o somos los españoles y vamos a conquistar el mundo. Estamos hablando de patrones civilizatorios, ¿sí? Y esos patrones civilizatorios deben defenderse. Y en esos patrones civilizatorios, una de las mayores innovaciones, y de esto no se habla, que se dio, digamos, en la monarquía hispana, o en el territorio de la monarquía hispana, o por la población de la monarquía hispana, fue que la monarquía hispana fue la única que, a mi juicio, y creo que en esto estará de acuerdo Jesús, vivió en un mundo secular. Quiero decir, habitualmente nos dicen, no, ustedes, claro, que la Inquisición, los católicos, a España negra, no sé qué, Goya, tal, cual. Pero la democracia americana o inglesa no deja de ser una teocracia encubierta. Bueno, encubierta o sin encubrir, porque además las alusiones a Dios, a la comunidad elegida, son obvias. Lo que sucedió aquí en los siglos XVI y XVII, tras un proceso histórico que tuvo lugar sobre todo en países de lenguas románicas, lenguas románicas como Italia,
fue que la literatura, no las Sagradas Escrituras, no la gente pretendiendo ser Lutero y leer la Biblia y saber más que el cura, ¿no? Aceptando una jerarquía funcional, ¿no? La gente empezó a tomar sus propias decisiones, empezó a interpretar la realidad, digamos, a partir de textos literarios y no de Sagradas Escrituras. Y eso, que puede parecer una tontería, pero no lo es, porque la ética, ¿sí?, aquello que mueve a las personas, la manera en que las personas ven el mundo, ¿no?, eso se desprendía y se desprende de los textos literarios, que como Jesús no se cansa de decir, son básicamente, pues no sé cómo decirlo, son la mejor plataforma, el mejor gimnasio cerebral, el mejor conjunto de gafas que ustedes pueden utilizar para poder interpretar la realidad. Y bueno, no me extiendo más en esto, podríamos hablar de la filosofía, etcétera, etcétera, pero lo que yo le había propuesto a Jesús es que ahora él nos hable de los grandes temas del libro que tienen que ver con este fracaso de la felicidad y la democracia liberal. Uno de los grandes temas es que el gran enemigo de la democracia moderna, el gran enemigo de todo este mundo protestantizado que yo les he dicho, es el amor, el único idealismo que uno se puede permitir según Jesús en este libro. Porque es el amor. Y yo no les estoy hablando aquí de estas frasecitas de las tacitas estas de Mr. Wonderful, empresa que quebró, creo, gracias a Dios. No les estoy hablando ni tan siquiera del amor romántico, ni del amor ereos. Les estoy hablando del amor como algo que no está sujeto a vínculos mercantiles y que no se basa en estos cálculos de no sé qué, me hizo esto, le hice lo otro, 30%, 50%. Este es uno de los grandes temas, es la luz que lo ilumina todo, ¿no? Al final de la Divina Comedia, el último verso, de hecho va por ahí, ¿no? Y el amor que mueve el sol y todas las estrellas, es el lugar al que llegan. Y luego hay otra serie de temas fundamentales, desde luego, que tienen que ver con los efectos destructivos, ¿no?, de este fracaso de la democracia. Desde el propio concepto, desde luego, de democracia moderna y cómo esto está afectando a nuestra concepción del trabajo, como en Auschwitz, el trabajar te hace libre, ¿no? Que realízate que el trabajo. La crisis, yo creo que indiscutible de la educación, convertida en una especie de macrorrama de la estética, ¿no? A todos los niveles prácticamente, excepto a nivel del autodidactismo que tú le llamas autodidactismo. Para mí es la única salida. Claro. La única salida. Y bueno, estoy hablando mucho, así que me voy a callar ya, pero son muchos los temas, de manera muy polémica y necesaria. Tú hablas también, Jesús, por ejemplo, de la cuestión generacional, ¿no?, que tiene lugar, yo creo que a nivel de Occidente, pero especialmente en España, esta lucha entre boomers y millennials, ¿no? Y bueno, muchas otras cuestiones, pero no me quiero extender porque el protagonista es él, ¿no? No, gracias a ti por la presentación, a ustedes por estar aquí. La verdad es que yo no sabía que ante la partitura de ese libro se pudiera llegar tan lejos en la interpretación. Es decir, yo no quiero decir, si ese libro fuera una partitura, verdaderamente se ha interpretado en un órgano, que es el emperador de los instrumentos musicales. Es decir, casi tú solo has sido una orquesta impresionante con esto, ¿no? Yo no sabía que esto diera para tanto, pero es posible. Hablamos mucho de estas cosas. Pero ¿no? es sí. Posible que sí. El fracaso de la felicidad. La felicidad aquí es una palabra que significa muchas palabras. Todas las palabras del mundo hablan de la felicidad. Y como se ha sugerido, evidentemente, la felicidad está en una democracia frustrante, en una libertad difícil de alcanzar y en una serie de referentes que el mercado trata de controlar y de monopolizar. Claro, cuando se habla de la estética es el gran concepto que reemplaza a uno fundacional en la literatura, que era el de la poética. En realidad hoy día ya casi nadie habla de poética, ni siquiera cuando se estudia literatura en las facultades de letras se habla de poética, pero poética es en definitiva el conjunto de conocimientos que se tienen sobre la literatura, sobre los materiales literarios.
conocimientos conceptuales, conocimientos que son científicos sobre la literatura. Si ustedes le hablan a un anglosajón de la posibilidad de estudiar científicamente la literatura, se tira por el suelo de risa. Pero es que yo me tiro por los infiernos de risa, mucho más profundamente que él todavía, porque no sabe ni siquiera cuál es su concepto de ciencia, ni tiene ningún concepto de lo que la literatura es. Pero este concepto de poética lo reemplaza el romanticismo con el concepto de estética, se menciona esto. La estética es un término griego que viene de aisdesis, sensación. De tal manera que el idealismo consiste en reducir la realidad al efecto sensible de las emociones que suscita esa realidad. Pero claro, no es lo mismo reemplazar la realidad por un efecto sensible que no reemplazarla. Claro, es que no es lo mismo enfrentarse a una enfermedad que a los efectos sensibles de esa enfermedad. Es que son dos cosas completamente diferentes. Y el romanticismo, que es hijo de la Ilustración, tienen un mismo padre, que es el idealismo. Y el idealismo supuso un antes y un después en la historia de los seres humanos, es decir, en la nuestra. Y hoy vivimos en la etapa del idealismo más absoluto, hasta tal punto que la inteligencia artificial es una inteligencia ideal, porque aunque imita el funcionamiento de la natural, pues es un artificio. De tal manera que estamos instalados en un mundo cada vez más idealizado, más artificial, pero muy potente, enormemente potente, porque todo funciona para satisfacer eso. Y en medio está la felicidad como un auténtico cebo, como una promesa incumplida. Pero es que hay muchas promesas incumplidas, porque la Ilustración prometió muchas cosas, la democracia tiene que llevar a cabo el cumplimiento de esas promesas, y la democracia es que no da para más. Porque es que la democracia no puede ofrecer una felicidad cuando hay una sociedad que no puede pagarse un alquiler, que no puede comprar una vivienda, que no encuentra trabajo, que si lo encuentra es un trabajo muy precario. Entonces, conflicto de boomeres y milenaristas. ¿Qué les voy a contar a ustedes que no sepan? ¿Conocen ustedes la realidad mejor que yo? Todavía, porque ustedes están en una primera línea de fuego. Donde ustedes están ahora, yo estuve hace 30 años. Y el mundo entonces no era fácil, porque los boomeres, que tampoco lo han tenido tan fácil como a veces parece, los boomeres son de dos tipos. Los que heredaron genéticamente y políticamente el bienestar y los privilegios de sus padres, que eran en España los del régimen anterior. Yo conozco boomeres que sacaron su cátedra de universidad con 28 años de edad. Es decir, que llevan desde los 28 años de edad ejerciendo la cátedra universitaria. ¿Qué hicieron? Pues bloquearon automáticamente todos los accesos para perpetuarse en el ejercicio del poder. Todos podemos mencionarlos, porque los conocemos. Y como ellos, todos. Es una generación, ya lo he dicho muchas veces, que adora el poder. Les gusta el poder como a un niño pequeño un caramelo. Mucho más que a otras generaciones que, como la mía, yo pertenezco a los boomers tardíos, en definitiva, pues ya hemos llegado cuando todo estaba prácticamente cogido. Cuando ustedes irrumpen en ese enfrentamiento con la vida, se encuentran con que es que no quedan ni las cenizas, realmente. Entonces, claro, ya muchos de ustedes pertenecen incluso a una generación que no es la de los milenaristas, sino la de gente nacida ya en el siglo XXI, que es esa generación a la que yo llamo cervantina o neocervantina, porque yo en primer lugar me niego a utilizar un léxico impuesto por una potencia extranjera, como es la anglosajona. Ustedes los llaman generación alfa, y los quieren cachapear, y permítanme que utilice la palabra cachapear, que es un venezonalismo, en definitiva, de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Se cachapea al ganado, marcándolo, ¿no? Y a los chavales, a la gente que nace en el siglo XXI, se le trata de cachapear con la nomenclatura de la generación alfa. Se llamen ellos a sí mismos, nosotros tenemos una nomenclatura propia. La gente que nace en el siglo XXI se enfrenta a un mundo muy comparable al de Cervantes. Es un mundo en el que los ideales del Renacimiento, en nuestro caso no del Renacimiento, sino de la Ilustración, están por los suelos, han fracasado completamente. Los grandes ideales prometidos por la Ilustración, hoy, por el Renacimiento entonces, están decaídos, están disueltas las utopías del Renacimiento. No porque ustedes sean como Cervantes, ojalá cada uno de ustedes escribiera un Quijote,
sino porque se enfrentan a un mundo muy parecido al mundo al que se enfrentaba Cervantes, un mundo muy dudoso, muy conflictivo, terriblemente hostil. Claro, los nacidos en el siglo XXI no nacen oyendo promesas deliciosas, sino que nacen enfrentándose a unas circunstancias terriblemente adversas. Es que hace mucho tiempo que la realidad no está tan mala para la gente joven como ahora lo está. Es que cualquier tiempo recientemente pasado fue mejor. O sea, tenemos que retrotraernos a muchas décadas en el pasado para encontrar una situación tan adversa como la presente. Entonces, claro, cuando uno tiene que despegar en la vida con circunstancias tan adversas, pues evidentemente puede dar lugar a respuestas no previstas por el sistema. Porque todos los sistemas fallan en un momento dado, ni siquiera el Imperio Romano duró eternamente, ¿no? Entonces, claro, estamos ahora mismo en una etapa histórica donde las promesas de los últimos 300 años no tienen posibilidad de supervivencia. Pues no lo sabemos, porque del futuro nada está excluido y no somos profetas, somos intérpretes del presente y cada uno desde los conocimientos que dispone. Pero este libro, que utiliza una palabra comodín como es la felicidad, y que tiene una portada muy comercial, porque responde a un diseño que es, bueno, pues el del comercio, evidentemente los que me conocen saben que el libro representa algo más de lo que la portada objetiva, pero no todo el mundo me conoce, e incluso los que me conocen tampoco me conocen realmente, conocen a un personaje que habla, ¿no? Y del cual se puede pensar lo que se quiera, pero realmente no se conoce a la persona, por fortuna. Porque la persona puede ser peor incluso que el personaje, depende de eso, pero digamos que lo que sí estoy seguro es que no tienen nada que ver. De eso pueden estar absolutamente seguros. No hay nada que ver entre el personaje y la persona. Y ahora están con la persona, en realidad. De tal manera que, claro, este libro que tiene como título la felicidad, pero claro, detrás de la felicidad está la cuestión de la libertad, está la cuestión de la democracia, está el amor, está el trabajo, está la amistad. Hay un capítulo dedicado a los que traicionan la amistad, a Judas. Judas no puede faltar entre nosotros. Ya saben ustedes que para mí la divisa de Judas, en ese cuento que he escrito, la divisa de Judas es el lema platónico de soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, que es una equivocada traducción del adagio latino, ¿no? Es decir, yo soy el amigo de la verdad, ¿y cuál es la verdad? La que a ti te interesa en cada caso. Esa es la divisa de Judas, en definitiva, ¿no? Que traiciona al amigo porque hay un mejor postor al que llama verdad en un momento dado. Entonces hay digamos, una infelicidad en el amor, porque una de las tesis que sostiene el libro es el propósito del mundo actual, de este mundo de diseño posmoderno, de impedir a toda costa que el ser humano sea capaz de establecer alianzas. O sea, de lo que se trata es que nadie aguante al vecino. Es que el ser humano se pelee con todo lo que tenga delante para inhabilitar al ser humano para establecer relaciones. Entre sexos, del tipo que sea, entre generaciones, entre geografías. De lo que se trata es de que el ser humano no tenga ninguna capacidad para relacionarse con el prójimo y que por supuesto tenga muchísimos problemas para relacionarse con la realidad. Claro, esto evidentemente lo único que provoca son trastornos psicológicos, enfermedades mentales, patologías sociales, problemas laborales de todo tipo. Pero además hay cosas muy curiosas que nos vienen siempre del ámbito hegemónico anglosajón, como la regla de los 3 metros, en virtud de la cual pues, el ser humano debe tener dominada un diámetro en torno a él de 3.000 milímetros, de 3 metros. Y claro, yo me pregunto si los mandatarios de las potencias internacionales se aplican a sí mismos la regla de los 3 metros, porque hoy quieren una isla, mañana quieren un hemisferio, entonces claro, ¿por qué no se aplican la regla de los 3 metros? También se hablaba del afán de inmortalidad. Es curioso que para el pueblo se predique la eutanasia y para los grandes mandatarios se hable de inmortalidad. Es una cosa muy curiosa esta, ¿no? O sea, realmente se invita a la gente pues, a no sufrir y cada cual podrá decidir en este punto lo que quiera porque tendrá sus ideas. Yo simplemente pongo sobre la mesa el hecho de que los grandes mandatarios buscan la inmortalidad o la felicidad en la vida y al resto de la gente se le pone en bandeja la eutanasia para que no sufra.
Bueno, ¿y si cambiáramos la posibilidad, ¿no? A lo mejor eran más felices las personas que forman parte del pueblo llano. En fin, son opciones distintas, pero simplemente que se permita invertir dialécticamente estos hechos para poder constatarlos con más nitidez. Y luego, por otro lado, si yo fuera médico, además de recetar los medicamentos que considerara más oportunos para el paciente, siempre le recetaría la lectura de un libro, indudablemente, pero de un libro literario. Naturalmente el Quijote es el emperador de todos los libros. En el Quijote está el genoma de la literatura y el Quijote, yo no digo que cure enfermedades, pero que desde luego enseña al ser humano a razonar y enseña sobre todo al ser humano a superar los idealismos. Lo que siempre me ha llamado la atención es que el Quijote, que es un libro escrito contra el idealismo y contra los idealistas, sea el libro más aplaudido precisamente por aquellos a los que condena, que son los idealistas, y que precisamente los idealistas alemanes hubieran elogiado ese libro con emoción, pero sin inteligencia, porque si lo hubieran comprendido de veras se habrían ahorrado no solo 2 guerras mundiales, sino un montón de dolores de cabeza. Pero es la gran paradoja de la literatura, que realmente hace creer a mucha gente que la entiende y que la comprende, cuando en realidad no entiende absolutamente nada de lo que lee. Y una prueba de ello es que el Quijote, que es una obra anterior a la Ilustración, que presume de haber monopolizado para sí misma el concepto de razón, como si los escritores anteriores al siglo XVIII no hubieran razonado nunca, como si Quevedo no hubiera razonado, como si Góngora no hubiera razonado, como si Lope de Vega no hubiera razonado, como si ellos tuvieran un Quijote comparable al racionalismo literario de Cervantes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto es muy curioso. Como curioso es también que muchos intelectuales españoles, desde prácticamente el siglo XVIII hasta hoy, solo hablen de literatura en términos de racionalismo ilustrado. Hay más razón aparte de la Ilustración, pero esta no se enseña, ni siquiera en las universidades tampoco. Es decir, si hoy ustedes acuden a una universidad a estudiar literatura, se van a encontrar con la caja de Pandora. Pero si encuentran la literatura dentro de algún fondo de la caja de Pandora, me avisan, porque yo no sé dónde está, tampoco. Entonces, estas son las tesis fundamentales de este libro, y les aseguro que habrá más libros. Va a haber más libros en la misma tonalidad que este, con otras orientaciones y con otros caminos y con otros itinerarios, pero básicamente con una observación común, y es que no podemos vivir de espaldas a la realidad. Es decir, no podemos vivir siendo incompatibles con la realidad. Y el idealismo es una forma de negar la realidad. El idealismo es el miedo a la realidad. Es una forma de hacernos incompatibles con la realidad. Y si algo nos enseña la literatura, sobre todo la literatura del siglo de oro, es no solo la secularización, es decir, se puede encontrar una solución a los problemas humanos sin necesidad de acudir a la religión, sin necesidad de acudir al dogma religioso. Claro, recientemente una de las objeciones que algunas personas me hacían estaban relacionadas con la discusión que yo sostengo frente al uso pseudofilosófico y pseudocientífico de determinadas disciplinas científicas. Se ha dicho recientemente, en nombre de la mecánica cuántica, que el ser humano no tiene libertad. Bueno, es lo mismo que decir que en nombre del si bemol o del fa sostenido el ser humano no tiene libertad. O que en nombre del pentasílabo adónico el ser humano no tiene libertad, ¿no? Y si alguien discute ese argumento, le dicen: es que usted no sabe métrica. Bueno, ¿y qué métrica tengo que saber para negar la libertad humana? Explíquemelo usted, ¿no? Porque ante ese planteamiento yo siempre concluyo lo mismo. Es decir, Lutero no necesitó la mecánica cuántica para negar la libertad. Y Calderón de la Barca, que no es sospechoso de progre, precisamente, no necesitó la democracia para defender la libertad. Entonces, claro, hay más razón antes que la que se inaugura a partir de 1700. Y esa razón está en la literatura, en una literatura que con frecuencia no solo no se estudia, sino de cuyo conocimiento se proscribe, se limita, se impide a las generaciones más jóvenes y más actuales. Estamos ya ante la tercera generación que llega a la mayoría de edad sin una formación literaria sólida en el bachillerato. Y eso es una deficiencia importante que uno tiene que suplir por sí mismo, porque el éxito a muchos problemas supone incurrir en un autodidactismo encubierto. Uno va a la universidad a aprender cosas, y cosas aprende,
pero sobre todo lo que aprende es a esquivar lo que le enseñan, porque si hay alguna definición de educación que a mí me convence es que la educación consiste en estudiar los prejuicios de los adultos. La educación, bueno, al menos la que yo recibí. A mí nadie me explicó el Quijote en la universidad en la que yo estudié, de cuyo nombre no quiero acordarme. Nadie me explicó el Quijote, porque el mes de junio llegaba antes que el siglo XVII. Es decir, el curso acababa antes de acabar el siglo XVI, es una cosa prodigiosa. Y según me contaban otros compañeros de promociones anteriores y posteriores, se repetía eso lo mismo en todos los años. Quiero decir que llegaba San Juan de la Cruz y no se pasaba. O sea, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y se terminó. Como mucho llegábamos al éxtasis de Santa Teresa. Pero ya el curso acababa. Entonces todo lo que era Quevedo, Góngora, Cervantes, eso uno lo tuvo que estudiar por cuenta propia. Entonces, insisto, la educación consiste en estudiar los prejuicios de los adultos. Los prejuicios de los adultos y los errores de los mayores. Sin aprender nada de los unos y de los otros. Entonces, ¿cuál es la solución? Un autodidactismo encubierto. Y eso es lo que yo hice y no sé si sigue vigente o no, pero sospecho que sí. Sospecho que sí. Y en fin, no quiero ya alargarme más tampoco, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a la que podamos responder. Perdón, es que la tengo apuntada. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes, profesores. Bueno, voy a ir directo al grano, o sea, parece que me voy a extender, pero voy a intentar ser lo más breve posible para no... el caso es que yo actualmente oposito para maestro y, bueno, querría hacerle un par de preguntas con relación al tema de la felicidad, del amor, bueno, el fracaso de la felicidad más bien. Recientemente publicó usted su interpretación de la obra de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, donde la protagonista, Urania Cabral, es un paradigma de lo que el mercado consideraría el trabajador perfecto. Uno dedicado en exclusiva al trabajo, que ni quiere vacaciones ni responsabilidades ajenas al mismo. Como dije, estoy opositando y también tengo una pareja. Ambos tenemos una serie de pretensiones, como es el hecho de comprar una casa, formar una familia y desarrollar un proyecto de vida en compañía. En este sentido, y relacionado ahora con la cuestión de la dedicatoria a su libro, a su abuela materna, paterna, creo. Sí, paterna. Que en paz descanse, falleció con 22 años. 22 años. Usted remarca que antaño las personas no tenían tiempo para preocuparse por la felicidad. Su abuela es un buen ejemplo de esto. Y creo que todos los aquí presentes podemos tener un ejemplo de alguien cercano que, ante un abanico de posibilidades mayores, o ante el simple hecho de no tener que asumir la responsabilidad de cuidarnos a nosotros, sacrificaron determinados proyectos y ambiciones para poder cuidarnos. En este sentido, la felicidad de esta gente está más acorde con su definición de felicidad, de tener salud y cuidar la salud de las personas a las que queremos, que la que el mercado incentiva hoy en día. ¿Podríamos, por tanto, asumir en este sentido que el amor es un antídoto para la felicidad posmoderna? Y en caso de asumir esto, y sintetizando ahora lo dicho sobre Urania Cabral y la situación que vivimos hoy muchos jóvenes en lo que respecta a nuestro futuro, si consideramos que el amor es el antídoto de la felicidad, pero el mercado cada vez incentiva más la deshumanización de las relaciones humanas, ¿habrá cabida en el futuro? Y esto sé que es una pregunta a futuro, sé que usted no es adivino, entonces bueno. ¿Habrá cabida en el futuro para ese amor o estaremos condenados a un fracaso perpetuo de la felicidad? Claro, yo no lo sé, pero puedo decir lo que pienso sobre ese tema. Claro, hay muchos asuntos. Pero lo que yo pienso sobre el amor, que es algo de lo que casi nunca hablo en público, pero pienso muchas cosas sobre el amor, pero me da cosa contarlas en público. El amor es el sentimiento más valioso que uno puede tener, a mi juicio. Y como ya tengo unos cuantos años, sé de lo que hablo. Entonces, ¿qué ocurre? Las religiones han tratado siempre de monopolizar ese amor subordinándolo a un dios, a su dios. Incluso otras actividades humanas, como la filosofía, que dice tener amor por la sabiduría, pero yo no sé ni qué tipo de amor ni hacia qué tipo de sabiduría, pero también el amor a la sabiduría. Entonces hay mucha gente que me dice, bueno, es que usted está enamorado de la literatura. No, vamos a ver, yo estoy enamorado de mi mujer. La literatura forma parte de mi trabajo. Y es una relación muy distinta. Yo no estoy enamorado de mi trabajo para nada. Ni de cómo. Marinero. A mí me interesa la literatura. Ahora bien, el amor evidentemente es un instrumento que induce a la gente a luchar con mucha más fuerza que otros. De hecho, Napoleón trató de obligar a la gente a enamorarse de la patria.
y a luchar por el amor a la patria, a la fuerza, evidentemente. Entonces, claro, tradicionalmente el amor se utilizaba siempre como el botón que más energía concentra del ser humano. El amor a Dios, el amor a la Virgen, el amor a la madre que nos parió. Recientemente he visto un libro que hablaba de la cuestión de la madre, cómo cuestionar a la madre, y decía, quizás todos los problemas de tu vida se deban a tu madre. Hay que tener bemoles, hay que tener más bemoles que la armadura de do bemol para decir eso respecto a una madre, ¿eh? Porque a lo mejor uno debería plantearse, quizá el culpable de alguno de los problemas soy yo. Pero antes de echarle la madre, yo creo que es el último referente al que hay que culpabilizar. No digo que sean inocentes, no conozco a las madres que parieron a todas las personas del mundo, pero yo creo que la última persona a la que deberíamos culpar de algo es a la madre que nos parió. Entonces, todo este mundo tan inquietante donde se exalta el celibato, porque no hay el ser humano sin aliados, el ser humano sin amor es un ser humano vacío. Insisto que el amor es el único idealismo que el ser humano se puede permitir. O sea, por amor se hace lo que no se hace por ninguna otra cosa en este mundo. Por amor se hacen cosas que no se hacen ni por dinero. Y eso es algo que a veces la mentalidad mercantil no comprende. Y donde digo mercantil puedo decir protestante, aunque no lo diga. Entonces, una persona con amor vale más que una persona que no tiene amor. Por eso Don Quijote se inventa un amor. Porque para un caballero andante el amor vale más que no tenerlo. Es decir, alguien que ama, aunque no lo quieran, vale más que alguien que es incapaz de amar. Entonces, el amor para las religiones es salvífico. Pues dicen el amor a Dios. Pues el amor a Dios es el amor a un ente. Es un amor psicológico completamente. Es el amor platónico. Las noches con Virgilio. Y el Quijote en inglés. ¿Dónde vamos? Durmiendo con Virgilio y leyendo el Quijote en inglés. ¿A dónde vamos? No me encontrarán en ese itinerario. Entonces, del amor cada uno sabe lo que sabe y ya está. Pero desde luego, el que ama vale más que el que no ama, y esta es otra lección que da Don Quijote. Evidentemente, son los conceptos del amor cortés, el amor y la milicia, ¿no? El futuro yo no sé lo que va a pasar, evidentemente, pero vamos, yo al amor no pienso renunciar jamás, eso lo tengo muy claro. Pero eso lo tengo clarísimo, ni al amor ni a la música, a la literatura tampoco, pero por razones distintas a las que jamás renunciaría por este orden, además al amor y a la música, que es lo que realmente me gusta. La literatura también me gusta, pero de otra manera, ¿no? Pero vamos, si hay algo de lo que en este mundo nadie tenga que arrepentirse nunca es de haber estado enamorado de alguien. Porque eso no se compra ni se vende por dinero. Se puede pagar una puta, pero no se puede pagar el amor. Eso sale de dentro, no del bolsillo. Son cosas distintas. Muchas gracias. De nada. ¿Había otra pregunta por ahí, por el final? Bueno, yo quería preguntar, bueno, voy a hacer dos preguntas, si no me mal. La primera es, ya que ha salido la literatura de actualidad, sobre, usted suele decir que el futuro de la literatura, por así decirlo, es cuestionar la democracia, y que hasta ahora no se ha escrito ninguna obra que la cuestione. Sin embargo, en su libro, en el anterior libro, en el Búho, usted dice que podría haber una excepción que, si no me equivoco, es el último tema de la democracia. Sí. Bueno, pues quería preguntar sobre esa obra, que no he leído, pero bueno, para saber. Y la segunda es, pues, ¿qué le parece el escritor lindonense Álvaro Cunqueiro? Bueno, vamos a ver. A mi juicio, la literatura tiene siempre un objetivo fundamental, que es cuestionar la relación del ser humano con la realidad cuando este ser humano se siente seguro con la realidad. Porque si el ser humano se siente seguro con la realidad es porque probablemente no está en la realidad, porque la realidad es muy insegura y no admite estabilidades. El gran logro de la literatura, sobre todo del siglo de oro, ha sido precisamente cuestionar esa relación con la realidad y sobre todo mantener siempre con la realidad una distancia muy crítica y muy prudencial. De hecho, este libro del fracaso de la felicidad
ya estaba prácticamente entregado a la editorial cuando se descubre aquí en Santiago, precisamente, el desconsuelo de los dichosos, escrito por Quevedo, desconsuelo de los dichosos, para prevenirlos de los errores en los que pueden caer, ¿no? Es decir, es un libro que escribe Quevedo en contra de los que se creen felices y de los que viven muy a gusto, porque se sienten muy seguros con la realidad y todo esto, en dirección al conde duque de Olivares, etcétera, etcétera. Pero el gran logro de la literatura es desmitificar los engaños, básicamente. Es cierto que en estos momentos, en esta etapa de la historia, la democracia ha puesto sobre la mesa toda la carne en el asador y ha dicho: estos son mis poderes. Pero claro, la democracia no resuelve los problemas que tienen ustedes. Entonces, ¿qué hacer? Se la puede desmitificar, pero es que la literatura actual es una literatura totalmente ilustrada. Es una literatura escrita por escritores que no son capaces de superar las exigencias de los imperativos de la Ilustración. Y si la Ilustración se convierte en el verdugo de la democracia, supongo que de la Ilustración la literatura tendrá muchas cosas que decir, pero es que hoy no hay un Cervantes en la literatura, no hay un Quevedo tampoco. Hay gente que en lugar de criticar la realidad, la idolatra, pero eso no es literatura, eso es kitsch, eso es otra cosa, eso es todo lo contrario a lo que la literatura es. Si ustedes se fijan en los debates que actualmente mantienen los intelectuales entre sí, realmente uno no sabe de qué hablan, pero sabe positivamente que no hablan de literatura. No hablan de literatura. Es cierto que esa novela, El último tren de la democracia, cuestiona la democracia en muchos aspectos, pero hasta donde yo sé hay más personas que tratan de escribir novelas en esta dirección y supongo que irán saliendo. Pero los intelectuales actuales en este punto no van más allá del horizonte de expectativas marcado por la preceptiva literaria de la Ilustración, que es totalmente antiliteraria, porque el racionalismo de la Ilustración es completamente incompatible con el racionalismo de la literatura, porque no se puede ser un escritor de la Ilustración, no se puede ser un novelista ilustrado, un poeta ilustrado, un dramaturgo ilustrado, porque eso es una paradoja, eso es hablar de nieve frita, no tiene sentido. Respecto a un autor como Álvaro Cunqueiro, me pregunta, hombre, el hecho de ser gallego ya es un crédito de inteligencia, y no lo digo porque esté en Galicia, lo digo porque es verdad. Es decir, Cunqueiro, como Torrente Ballester, y como Camilo José Cela, y como yo creo que también Cervantes, que yo creo que Cervantes era gallego, aunque no lo pueda demostrar nunca jamás en mi vida, porque eso no consta ante ningún notario, pero el humor que tiene Cervantes, las referencias autobiográficas que en la novela del cautivo tiene Cervantes, el hecho de que nunca dejó una señal clara de dónde iba, dónde venía, si subía, si bajaba, la ambigüedad permanente que rodea su vida, para mí Cervantes tiene una genealogía gallega, pero absolutamente clarísima. Pero no me pidan que lo demuestre porque no dispongo de recursos para demostrarlo. Pero yo me moriré convencido de que Cervantes era gallego. Probablemente de Lugo de Orense, convictamente. Yo creo que era un gallego y yo creo que tú lo piensas también. Sí, también, pero vamos, es que era, o sea, no tiene el humor de Quevedo, no es Calderón de la Barca, es otra cosa, o sea, y si no era gallego era asturiano, pero yo creo que era gallego, porque Leopoldo Alas también. Entonces, Cunqueiro, Torrente Ballester, estos autores que saben nadar y guardar la ropa, como supo hacerlo Cervantes, es una singularidad de la genialidad que yo solo he visto en esta zona, en esta zona geográfica, más incluso que en Asturias. Y me dirán ustedes, bueno, es que eso es psicologismo, es una interpretación psicológica. Sí, es totalmente psicológica, es totalmente psicológica. No la puedo demostrar, por eso no puedo decir rotundamente que Cervantes era gallego. No me crean, pero Cervantes era gallego, pero se mueve. Entonces, Cunqueiro es uno de los grandes escritores de aquí, eso es que no cabe duda. Ahora, cuidado, es un escritor muy engañoso, como lo es también Cervantes, como lo es Wenceslao Fernández Flórez. Torrente Ballester es otro escritor también que tiene unas vueltas que solo las tiene un escritor de Galicia, realmente. Son unos escritores que juegan con la realidad y con la ficción de una manera tan singularmente magistral
Fíjese, yo estoy seguro de que Chul Han nunca podrá hacer una interpretación ni de Cunqueiro ni de Cervantes. Con eso ya se lo digo todo. De nada. En consonancia con lo que dijo anteriormente, como hoy no existe, digamos, una literatura fuerte, digamos, el mercado, lo único que le queda como enemigo, digamos, es el amor. Sí. Es como la fuerza que tiene enfrente. Sí. Sin embargo, el mercado como que te ofrece un montón de formas de tú relacionarte con diversas personas. Pero sin embargo, se reporta cada vez más todo el celibato involuntario. Como que, venga, ¿cómo se explica eso desde...? Yo perdona, Bueno. Jesús, que te interrumpa, pero creo que vas a tener que leer esta cita del hombre y la mujer que tiene que ver con Bueno, eso. sí. Sí, la verdad es que... Perdonad La verdad es que, claro, en la página 107, por lo que veo aquí, claro, la prueba de lo que vale un hombre solo la puede dar una mujer inteligente. Digo yo aquí, madre mía. Esto lo escribí yo. Es cierto, es cierto. Porque, y sigue la cita, dice, porque un hombre realmente vale lo que vale el amor de una mujer inteligente, dice el autor. Y añade, no se sorprendan ahora de que Tomás de Aquino hubiera vivido en un convento, de que Benito de Spinoza fuera célibe sin vocación y de que Federico Nietzsche solo encontrara una supuesta satisfacción sexual en los prostíbulos. Claro, es fuerte esto. Esto da miedo. Claro, y luego se añade, Nietzsche en particular supo como hombre lo que es el rechazo de mujeres inteligentes. Vamos a ver, claro, eso ilustra bastante. Pero ¿qué ocurre? Que el mercado quiere al ser humano solo, sin alianzas. Pero el mercado ofrece muchas posibilidades de relación por internet, por páginas de encuentros, de citas y tal. Pero la relación directa ya es más difícil. ¿Cuánto tiempo aguanta la gente una relación? Pues cada uno lo sabrá. Cada uno sabe lo que puede durar su relación. Hay gente que lleva 30 años, otros 40 años, otros 50, otros llevan 3 días, otros 3 meses. Eso ya depende de cada cual. Pero, ¿qué es lo que quiere el mercado? El mercado te quiere jodido. No jodiendo. Te quiere jodido. Eso lo dijo Cela también. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto más dinamitada esté la posibilidad humana de relación, mejor. El modelo de Urania Cabral que se mencionaba antes era el típico modelo de una mujer que, legitimando su aversión hacia los hombres, justificada por la violación que sufre de un dictador, de un déspota, pues no quiere relaciones con hombres. La pastora Marcela no quería relaciones tampoco con nadie. De hecho, la pastora Marcela es el referente literario universal de Urania Cabral y de muchos otros seres humanos. Es tan legítimo el celibato como cualquier otra cosa. Eso es obvio y evidente. Pero otra cuestión es que vivamos en un mundo donde se nos induce a la soledad, donde se nos induce al aislamiento y se nos somete a esas circunstancias precisamente para obtener una explotación mercantil, a costa de que somos una especie de desechos humanos que servimos para alimentar un mercado y la vida de ese ser humano importa un bledo a cada uno. En las distopías de Orwell y de Un mundo feliz, de Huxley, el amor está absolutamente destruido y condenado. Es un objetivo fundamental la destrucción del amor. Antes las iglesias supeditaban los impulsos amorosos del ser humano a la divinidad, pero hoy el mercado quiere que estés enamorado de él, consumiendo. Pero eso de que tú te relaciones con otra persona, que tengas hijos, no, como mucho mascota. Pero niños ya es complicado el tema, ya te complican mucho la vida para que tengas niños. Y el mercado te quiere solo, te quiere célibe, te quiere esclavizar. Y que no pienses en otra cosa. Y te dicen, el amor es malo, el amor disgusta, el amor trae problemas, conflictos psicológicos, estás mejor solo o sola, que etcétera, etcétera. Cada uno sabrá. Eso es una cuestión muy personal de cada cual. Buenas tardes. Sí, me gustaría traer a colación de lo que usted estaba comentando respecto al amor. Bueno, y es una cosa que, por lo menos yo no la he rastreado, o sea, me ha parecido dentro de lo que es el mundo anglo y toda la propaganda de Hollywood, pues ahora se está haciendo una simbiosis muy importante entre presentar un libro, por ejemplo en este caso ahora es el de Emily Bronte de Hombres Borrascosas,
bueno, están intentando un poco salir de lo que había sido lo anterior de 50 sombras de Grey, porque habían caído un poco ya demasiado bajo, ¿no? Pues ahora están intentando recuperar determinados clásicos, Sylvia Plath, bueno, en fin. Y entonces este fetichismo, o sea, y esta reinterpretación de la obra en el cine, que tiene otros medios, evidentemente, que no son los literarios, o sea, son otro tipo de medios, y cómo se está empezando a orbitar alrededor de las presentaciones, de las películas, en fin, que al final sabemos que evidentemente son propaganda, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con cómo se visten los personajes, mezclar diferentes épocas, por completo no hacer, al final no indagar en la obra o no tener la obra, bueno, aparte de hecho, la pone entre comillas, ¿no? Yo creo que es algo que me parece muy, muy interesante, porque aparte está dirigido directamente a esta generación y a los jóvenes, es decir, que nos lleguen determinadas obras literarias y la puerta de acceso sea a través del cine, que tiene ese componente muy a través de los sentidos, ¿no? Que el libro es diferente, o sea, eso es otro acceso distinto. Y bueno, no sé usted qué opina de esto, porque yo creo que es algo que, bueno, pues yo no lo había visto hasta el momento, todo este tipo de propaganda y de este contenedor que se ha vaciado, que es la palabra amor, que se ha vaciado por completo, y ahora se está llenando con muchísimas cuestiones. Sí, pero en realidad yo me pregunto de qué se llena, porque Claro, el relato prácticamente que comunica la literatura y el cine en las últimas décadas es el narcisismo del fracaso, es el narcisismo de la derrota. Es decir, la gente compite a ver quién ha fracasado más y lo exhibe. De tal manera que eso tiene como finalidad sobre todo fracasar al ser humano, promover en el ser humano, familiarizar al ser humano con la idea de fracaso asumida, lo cual nuestros clásicos no lo concebirían nunca. Es decir, el fracaso por vergüenza en primer lugar se oculta y en segundo lugar se trata de superar, pero no se trata de ser el ejemplo. O sea, el ejemplo es como fracasar en la vida. Claro, ese tipo de cosas solo se dan en sociedades fracasadas, evidentemente, pero no todas las sociedades muestran esto. Claro, hacer que la gente fracase en el amor es uno de los objetivos fundamentales de un mundo donde lo que se pretende es que el ser humano ya no tenga nada, de nada, evidentemente. Porque claro, el amor mueve muchas cosas, mueve familias, mueve el afán por luchar, por defender unas ideas, por defender una familia, pero estos son valores muy conservadores en lo que nos han contado. El problema es que, ¿qué nos queda si suprimimos esos valores? Yo no tengo la culpa de que esos valores sean conservadores. Claro, uno se da cuenta que son conservadores porque hay alguien que dice, esos valores son conservadores. Ya, pero ¿qué quiere usted que yo haga? ¿Que me pegue un tiro? ¿Que me mate? No hay valor más conservador que el de la perpetuación de la vida. Si nos ponemos en ese plan, es que si usted me dice que yo tengo que renunciar a relacionarme con alguien, que es mejor besar a un perro que besar a mi mujer, o al revés, besar a una perra que besar al marido, claro, Kant, quiero decir, claro, ese tipo de cosas dinamitan enormemente las relaciones humanas. O sea, no es así, es perfectamente compatible tener hijos, perros, animales de todas las especies y vivir en este mundo, ¿no? Entonces, la literatura tiene finales felices hasta la Ilustración. A partir de la Ilustración la literatura tiene finales infelices y este tipo de finales, sobre todo en el siglo XX, los hereda el cine. El cine transmite siempre finales felices, ¿no? Para que el comercio siga incitando a ver más películas. La literatura no, pero es que en estos momentos la literatura es que yo no sé lo que cuenta, porque claro, me hablan de literatura y luego me ponen las novelas de tal y cual otro autor y digo yo, ¿esto qué tiene que ver con la literatura? Es que para alguien que haya leído a Quevedo, a Cervantes o a Góngora, se le hace muy duro abrir las páginas de estos que llaman suplementos literarios o culturales, porque uno lo que ve ahí es el show de los teleñecos. Pero ahí también, Jesús, si no a lo mejor te he entendido mal, pero creo que hay otra cuestión también que tiene que ver un poco con la manipulación, ¿no? De los... No estoy escuchando. Hay una cuestión
si no te he entendido Sí, mal, completamente, que o sea, tiene... se ha empaquetado Claro, y eso un tiene... producto ya muy definido. Eso aquí está adquiriendo una manera muy perversa. Yo te había mandado, ¿te acuerdas? Quizás usted no lo ha seguido un poco lo que ha sido el despliegue a nivel de medios y todo. Yo no me entero de nada de lo que ocurre, Claro. sinceramente. Por eso Pero es hay- que quizás no entendió la... Pero hay pregunta. los libros, pero esto se lo mandé yo a Jesús. Hay los libros de esta editorial, se llama de la perrita Blackie, ¿cómo es? Blackie Books. Una editorial así muy... ¿Eso qué es? Muy progre. Y son los libros de la perrita Blackie. Pero eso es el Principito, la segunda No, parte. hacen ediciones, yo te lo había enviado, un mamotreto así, que se llama Don Quijote liberado, el Evangelio de San Mateo liberado, tal. ¿Y qué significa liberado? ¿Te acuerdas que te lo había enviado? Un mamotreto así, y lo que hacen es expurgar el Quijote, dejarlo unos cuantos parrafitos, pero meterte una canción de Joaquín Sabina, una ¿Pero reseña... eso lo hizo Avellaneda o lo hizo...? Esto lo hizo la Avellaneda de ahora, De entonces... hecho, justo Cumbres Marcadas le pone el liberado. Y le ponen liberado, y esto es algo que está teniendo mucho éxito, pero muchísimo éxito entre la gente joven. En Nueva York. No, aquí. Lo hacen con el Evangelio de San Mateo. ¿Cuánto tiempo lleva el Evangelio de San Mateo? No sé, no es que sea una... Pues lo han expurgado todo y crean un mamotreto así y te dicen... Con la lo que, Odisea también. con la Pero Odisea. eso, ¿quién lo hizo? Es una editorial, no quiero politizar el acto, así que no... Pero es una... Es una propuesta. Es una editorial muy woke, propaganda, muy woke, ¿no? Pero que tiene mucho Sofisticada. éxito. No sé, yo no conozco esta... Sí. Yo llegué al Principito una vez y ya lo dejé ahí. Ya, la neotenia, lo que hemos hablado de... Sí. Yo he dedicado ciertos vídeos a la neotenia. Yo siempre he dicho que no hay literatura infantil, hay literatura neoténica. Y el Principito es literatura infantil, pero ahora oigo estas cosas de lo de la liberación del Quijote y demás, y dices tú, bueno, pues nada, yo les prometo a ustedes una edición del Quijote con una introducción al Quijote antes de que termine este año. Antes de que termine este año. No les voy a descubrir nada nuevo, cuidado, yo no soy Cervantes ni nada de esto, pero les prometo una edición del Quijote con una introducción mía a esa edición del Quijote, para que... No para que se entienda el Quijote, porque el Quijote ya se entiende, sino simplemente para que se pueda disponer junto al Quijote de una interpretación mía que introduzca la novela. No sé si lo libera o no el Quijote, pero yo creo que el Quijote no necesita que nadie lo libere, más bien somos nosotros los que con el Quijote necesitamos que nos liberen de estas cosas, ¿no? Que yo confieso que no estoy muy enterado. Quiero decir, yo cuando te oía en la presentación de todos estos nombres, de toda esta gente y tal, digo, madre mía, cuántas cosas pasan en el mundo y yo no me entero. Pero bueno. Pues el de Quijote me acabo, es García Montero, el que ponen poemas de García Montero sustituyendo No sé, el texto. son nombres que me suenan, pero no Sí. sabría ubicarlos. Bueno, una cuestión, algo un poco más académico. Yo leí La crítica de la razón literaria hace ya unos cuantos años. Y no te pasó nada. Bueno, aquí estoy. Y más que leerla, la estudié con bastante interés. No la podía comprar, así que la pedí a Santiago, me la enviaban a Coruña. Y tenía que, bueno, como se acaba el plazo, tenía que ir con los 3 volúmenes a que me reactivasen la cesión, ¿no? Y así estuvo unos cuantos meses hasta que la terminé. Y bueno, usted en el trabajo básicamente fundamenta la literatura en los 4 géneros, ¿no? La literatura primitiva dogmática... Sí, los 4 linajes, la genealogía literaria, los Exactamente, orígenes de la pues, literatura. bueno, que no vamos a mencionar porque ya usted... Mi pregunta es, ¿usted cree que es posible, con el paso del tiempo, romper esos moldes? O sea, que aparezcan nuevos tipos de literatura o... Evidentemente todo eso está abierto, porque del futuro es que nada está excluido. Quiero decir, la literatura no está cerrada, nada está cerrado mientras el ser humano siga vivo. Pero esos 4 linajes literarios, porque la pregunta hace referencia a una cuestión que es la genealogía de la literatura, el origen de la literatura, cómo nace la literatura, que fue una cosa que a mí en la carrera no me explicaron nunca. Tuve mucha teoría de la literatura, pero a mí me explicaban en teoría de la literatura que habían hecho en Francia, que habían hecho en Alemania, que habían hecho en Rusia, que habían hecho
fuera de. Y entonces mis profesores de teoría de la literatura decían, no, nosotros estamos en la vanguardia de la teoría de la literatura que hicieron hace 50 años en un lugar que está a 2000 kilómetros. Y eso era estar en la vanguardia, ¿eh? Entonces, claro, llegábamos al final de la carrera y en teoría de la literatura nadie nos había explicado una teoría de la ficción original, porque siempre era la teoría de la ficción del estructuralismo francés, del formalismo ruso, de la escuela morfológica alemana, ni una sola palabra sobre el origen de la literatura. Tú preguntabas a un profesor, ¿puede explicarme una teoría sobre el origen de la literatura? No sabían de lo que les estabas hablando, pero ni idea. Entonces hablaban, si no lo había dicho Benveniste, Roland Barthes, o de aquella Steiner todavía no había empezado a hacer su retórica literaria, no salían de ahí, ¿no? Entonces, la genealogía de la literatura fue una cuestión a la que yo traté de dar una respuesta estableciendo una serie de coordenadas entre lo que eran contenidos irracionales y contenidos racionales, por una parte, y planteamientos críticos y planteamientos acríticos por otra. Y del cruce de esas exigencias literarias salieron 4 familias literarias. La literatura primitiva o dogmática, que se hace en una época donde los contenidos son irracionales y los planteamientos son acríticos, ahí se sitúa, por ejemplo, la Biblia. Hoy no admitiríamos que alguien separara un mar en 2 mitades, porque eso hoy formaría parte de la literatura fantástica o maravillosa. Pero hay una época donde la gente interpreta que el rayo es la ira de un dios. Es el poema de Gilgamesh, por ejemplo, o simplemente la Biblia. Luego hay una literatura que es crítica y también muy racionalista. Es el caso sobre todo del Quijote. El Quijote es el máximo exponente, porque es una literatura que desmitifica un mono que adivina el pasado, no el futuro, sino el pasado, una cabeza hueca que habla, una cabeza hueca que habla. Y hoy, ¿cuántas cabezas huecas hablan? ¿Verdad? Etcétera. Entonces, todo esto está en el Quijote muy expresado. Luego hay una literatura programática o imperativa, que es el Emilio de Rousseau, o si leemos la República de Platón, como literatura, eso es un imperativo, o la Utopía de Tomás Moro. Es decir, son obras que plantean un programa político que hay que cumplir. Esa es una literatura imperativa, donde dice acríticamente lo que debe hacerse y con un contenido muy racional. Pero esa crítica porque se detiene ante la crítica de sus propios fundamentos. Y luego tenemos una literatura sofisticada o reconstructivista, que es una literatura que simula conocimientos irracionales, pero ofrece planteamientos críticos. Y pienso, por ejemplo, en el verso de Juan Ramón, el que tantas veces he citado, el Dios está azul. Ese Dios está azul no es el Dios de los filósofos, pero para los filósofos Dios no tiene color. Dios da órdenes, o es una sustancia pura, pero no tiene accidentes y menos cromáticos, ¿no? Entonces, claro, si le hubiera dicho Juan Ramón Jiménez a Spinoza o a Platón o a Tomás de Aquino, Dios está azul, y veis cómo están locos los poetas, hay que echarlos de la República, están pirados del todo. Pero esa es una literatura sofisticada reconstructivista, donde la idea de Dios procede ya de un simbolismo y de un parnasianismo que se impone en el discurso literario después de que el ateísmo ha podido disponer de una carta de ciudadanía. Entonces, por eso la literatura es un discurso de libertad, porque el Dios está azul, Dios no puede estar azul hasta finales del siglo XIX. Antes es imposible que lo diga la literatura. Entonces, ¿puede haber una literatura más allá de estas 4? No puedo decir que no, porque no tengo potestad sobre el futuro, pero creo que cualquier forma literaria que surja probablemente puede ser traducible a esas coordenadas, pero tampoco lo sabemos. No sabemos si ni siquiera habrá literatura en el siglo XXII. Si no hay libertad, probablemente haya literatura, porque la literatura solo se da en aquellas sociedades donde es necesario hablar de una libertad que las leyes no reconocen. La literatura siempre va de la mano de los delincuentes, un punto más allá de la ley. Porque donde todo está permitido, la literatura no tiene sentido. La literatura siempre pone el dedo en la llaga de la ilegalidad. Por eso he dicho siempre que las figuras que más saben de psicología son las prostitutas, los delincuentes y criminales y los locos. Son los que enseñan más psicología que un psicólogo. ¿No? De hecho, en realidad, las facultades de psicología, perdón, iba a decir de filología, de psicología, deberían estar saturadas de psicópatas, delincuentes y lo demás que ya no digo, porque sonaría muy feo, pero en realidad son los principales maestros de la psicología.
y las de literatura deberían estar realmente, las cátedras de literatura deberían estar ocupadas por delincuentes, porque son los que más saben de cómo ejercer la libertad más allá de lo que la ley permite, porque ejercer la libertad al dictado de la ley no es ejercer la libertad, es obedecer, en definitiva, ¿no? Entonces esas 4 formas de literatura tienen una relación con la libertad que es absolutamente determinante, porque la más delictiva de todas es la literatura crítica o indicativa, la más totalitaria es la programática o imperativa, y las otras 2 son simplemente extremos que se mueven en la floritura del Dios está azul, cuando otros han dado la vida por el ateísmo, y el separar 2 mares, cuando el ser humano no ha desarrollado todavía un racionalismo que permita al lector liberarse de esa esclavitud totalitaria de una sociedad aún primitiva, ¿no? Pero es que la literatura nos dice muchísimas cosas que si no se explica nunca podremos entender hasta qué punto las leyes vigentes limitan nuestra libertad. ¿Alguna pregunta más? No sé si yo podría hacer una segunda o ya es aburrido. Por mí sí. Bueno, pues mi pregunta es que usted habla siempre acerca de que usted habla, valga la redundancia, para que la literatura tenga un valor. Sí. Y en ese sentido le escuché también en una ocasión decir una frase bastante potente, que era el hecho de que usted hizo un pacto con la literatura, es decir, Sí. usted le prestaba su atención y la lectura le prestaba su inteligencia. Pero en relación con lo que decía el profesor Souto, acerca de que cada vez, me refiero, siempre ha habido esclavitud y ausencia de libertad en el mundo a lo largo de la historia, pero es cierto que cada vez nos enfrentamos a escenarios que parecen sacados de la cabeza de un loco, precisamente. Entonces, como espero futuro maestro, si sale bien la cosa, y teniendo en cuenta que es bastante irónico que está usted delante de la sección de pedagogía, ¿qué consejo le daría a un futuro maestro para ayudar a las personas que no pueden trabajar para enfrentarse al idealismo en un mundo que intenta anular completamente el amor y la literatura? Que fracasen. Uno lucha por sus ideas, y para que las ideas que considera valiosas tengan un valor visible, pero si no te quieren hacer caso, allá tú. Es decir, yo por ejemplo, yo nunca he mantenido una discusión con alguien que me lleva a la contraria. Si alguien piensa de forma diferente a mí, que corra lo que quiera. O sea, a mí es que me da lo mismo. O sea, yo dedico mi tiempo a que la literatura tenga un valor, no a tener yo razón. A mí la razón me importa un pito, me importa como la verdad. Es decir, la verdad para Judas, que la traicionará cuando encuentre otra. Yo explico el Quijote en la medida de los conocimientos de los que dispongo. Y no hablo en nombre ni de ninguna religión, ni de ninguna ideología, ni de ninguna filosofía. Ahora, el que quiera presentar otras alternativas, otras ideas, que lo haga. Entonces, yo como profesor explico mi materia y luego cada cual que haga lo que quiera. Quizás a lo mejor pues usted cuando trabaje hará lo mismo, pero si alguien no quiere no sé, hacer caso de lo que se le dice, pues que haya fracase, que se entienda. Lo que él no haga ya lo hará la realidad tritura a quien es incompatible con ella. La educación, como la literatura, tiene como objetivo informar al ser humano de los errores en los que no debe incurrir para fracasar en la vida. Y si no, pues nada, ya es selección natural. Uno no puede hacer nada. O sea, la educación preserva la vida inteligente. Si uno quiere ser idiota, pues que corra. Pero no conmigo. Nada, gracias a ustedes. Muy amables. Bueno, y ahora firmas libros si quieren, ¿no? Si quieren, sí, si no, pues Qué no. caramba. Pero como para salir al catálogo. Claro, porque, no, pero creo que están aquí los...